del día, que está a cargo del profesor José de Jesús Gutiérrez Ramírez de la UAM Xochimilco, con la ponencia Significados, Formación y Transmisión de Conceptos y Representaciones Semióticas. Les cedo la palabra, profesor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir un PowerPoint. Bueno, el trabajo que voy a presentar básicamente es un primer intento por tratar algunos temas de matemáticas a través de la óptica de la teoría de las representaciones semióticas. Propiamente voy a hablar muy poco sobre las representaciones semióticas, me voy a ir más a los fundamentos a través de la óptica, diciendo lo siguiente: el problema de la transmisión de conceptos desde Vygotsky se ubicó en los significados. Vygotsky en su libro Palabra y Pensamiento nos habla acerca de que entre una palabra y un pensamiento que se genera, lo que funciona como bisagra es precisamente el significado, algo que él después llama pensamiento verbal. Ahora, ese pensamiento verbal es una cuestión, bueno, primero de significado. Nos dice que una palabra sin significado, pues es nada, ¿no? Ahora, estos significados necesariamente son cosas que se van a dar a través de algo, pues que son los sistemas de códigos, signos, códigos, y los códigos pues no vienen del espacio, no vienen de los extraterrestres, son convenciones sociales. Los el sistema de signos y códigos son producto de la cultura, son formaciones que se dan en la sociedad. Y en este sentido, estos sistemas tienen una intención, aquí no lo tengo anotado, pero desde la perspectiva de Humberto Eco, pues estos sistemas mediados son sociales, sirven para decirle algo a alguien. Una piedra que funciona y de esta manera conforman la cultura. La cultura se conforma a través de esta transmisión de conceptos mediada. En una isla, una piedra para servir, para romper una lata, donde hay una sola persona, no tiene no forma ninguna parte de la cultura, hasta que esta persona que utiliza la piedra deja una anotación en algún papel por si llega algún otro náufrago. En ese momento se vuelve parte de la cultura. Deja unos símbolos ahí escritos en inglés, francés, deja unos dibujitos, y entonces se realiza esta transmisión y lo que se obtiene de ello pues forma parte de esta cultura. Bueno, entonces, quisiera aterrizar de alguna manera estas ideas utilizando al problema de enseñanza-aprendizaje. El problema de enseñanza-aprendizaje concretamente, aterrizándolo, bueno, antes, voy a, el problema de enseñanza-aprendizaje es uno solo, no son dos objetos, es uno solo. No es un problema de saberes, transmitirlos y que un alumno aprenda. O sea,
Sí, esa es una parte, pero la otra parte es la parte del ser, de la transformación de la persona que está aprendiendo. Se entra en un proceso dialéctico, el individuo se enfrenta de manera objetiva a la cultura eh, y se transforma él y a su vez transforma la sociedad y nos metemos en un círculo eh, virtual, ahí, bueno, pues sí, sí, un círculo virtual. Y de esta manera se construye se construye la cultura, se construye la sociedad a través de la conformación del o de los individuos. Bueno, ahora sí, concretamente, esto que acabo de mencionar, pues es algo que vale para todo el conocimiento, arte y cultura, para todo, historia, geografía, física, matemáticas, biología. En matemáticas, en matemáticas y en lógica, se tiene que los conceptos no son objetos reales, son los objetos matemáticos no son objetos reales. Estos objetos se trabajan a través de representaciones. Por ejemplo, un número 3, así como lo conocemos, que viene de herencia árabe, europea, hindú, ese numerito 3 que parece una E invertida, ese símbolo, ese no es el número 3. El número 3 es el número 3. Lo que estamos viendo es una representación del número 3. Los romanos ponen 3 líneas verticales para representarlo, los mayas 3 puntos. Son diferentes representaciones a las que Duval y otros después, Bruno D'Amor, Juan Godino, llaman representaciones semióticas, más Duval y Bruno D'Amor. Entonces, quisiera leer esto, que es una postura básica de la teoría de las representaciones semióticas de Raymond Duval, ¿no? Nos dice el aprendizaje de la matemática es un campo de estudio propicio para el análisis de actividades cognitivas importantes como la conceptualización, el razonamiento, la resolución de problemas y la comprensión de textos. Enseñar y aprender matemática conlleva que estas actividades cognitivas requieran, además de un lenguaje natural o el de las imágenes, la utilización de distintos registros. No hay otra forma de acceder a los objetos matemáticos si no es a través de las representaciones semióticas. Claro, en física, en química, en biología, en historia, también utilizamos diagramas, utilizamos diferentes representaciones. Lo que tienen todas las demás ciencias es que podemos ir a ellas. Y en matemáticas no, no podemos ir. Por ejemplo, en física tenemos, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell y después vamos a un laboratorio o con los radiotelescopios, se comprueban algunas teorías, se van a los datos, se va a los datos. En cambio, en matemáticas no. La forma de acceder a los conceptos matemáticos es a través de estas representaciones semióticas. Bueno, aquí presento un resumen de esta teoría de las representaciones con algunos rasgos importantes, faltan algunos otros. Los conceptos matemáticos no son objetos reales. Se debe recurrir a distintas representaciones para su estudio. Las representaciones no son el objeto. La definición de función continua, por ejemplo, viene escrita y dibujada de manera diferente en diferentes textos, desde los textos para matemáticos profesionales como para los textos para los ingenieros, para los estudiantes de economía. No viene exactamente igual escrita, cada autor distingue algunas partes.
pone énfasis en algunas partes que él cree importantes para los desarrollos futuros de los textos o de los trabajos. Y una cosa que ocurre en matemáticas, en la matemática escolar me refiero, es que se confunda la representación semiótica con el objeto. Eso es muy común. Si eso se da, no puede haber, no, no puede haber comprensión del objeto. Los objetos, los objetos matemáticos requieren de una gama importante, 2 o 3 representaciones, el mismo objeto, representarlo en 3 formas diferentes, 3 o 4. Cada representación distingue algo del objeto. Los objetos en matemáticas son multiformes y cada representación nos habla de algo de esa multiformidad. Estas representaciones semióticas, todos los que damos matemáticas las conocemos, son las gráficas, es el lenguaje gestual, es el lenguaje oral, es el lenguaje escrito, las gráficas, la notación algebraica, la notación propia de la topología o de la geometría algebraica, la variable compleja, en fin. Todas estas representaciones de las que nos habla Raymond Duval deben tener 3 propiedades. Una, que debe representar algo, primero. O sea, lo que nosotros escribimos en el pizarrón nos tiene que decir algo. Y 2 cosas más. Esta representación debe tener la virtud de que se le pueda transformar de 2 formas, en el mismo registro o en registro diferente. ¿Qué quiero decir con registro diferente? Cuando yo escribo el lenguaje algebraico y voy haciendo mis desarrollos, generalmente escribo en el mismo registro, que es el registro del lenguaje algebraico, o el registro de la propia jerga del área de matemática que esté trabajando. ¿Cuándo cambio de registro? Bueno, cuando algo algebraico lo anoto de manera escrita en español, por ejemplo, o en inglés o en francés. O también, por ejemplo, cuando tomo una línea recta y la transformo en un dibujo utilizando mis conocimientos de geometría analítica. Una recta la pongo en un plano, ya cambié de registro. Paso de un registro algebraico a un registro geométrico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les quiero compartir? Les quiero compartir ahora dos ejemplos acerca del tipo de tratamiento que se le puede dar a un objeto matemático. Esto es para la reflexión propia del docente, propia del docente. El matemático, generalmente, el matemático profesional, cuando estamos haciendo matemáticas, no hacemos este tipo de reflexión, sino lo hacemos cuando nos enfrentamos a la transmisión de la matemática escolar. Es cuando tendríamos que hacer este tipo de reflexión los docentes en matemáticas acerca de los objetos con los que estamos trabajando. Entonces, les voy a compartir un tipo de análisis que sugiere Bruno D'Amore. Bruno D'Amore es un doctor en matemática y en semiótica de la Universidad de Bolonia, y él él desarrolla una forma para hacer un análisis de los objetos con los que estamos trabajando en matemáticas. Tenemos lo siguiente. Tenemos un objeto, tenemos esta función, es una función muy sencilla, es un ejemplo de cálculo.
para un concepto fundamental, que es el concepto de dominio. El objeto que se quiere observar, el objeto que se quiere aprender, que se quiere transmitir, que se quiere enseñar, es el objeto dominio de esta función en particular, de esta función en particular. Entonces, el objeto es O1, es el dominio de esta función. Bueno, yo lo voy a representar a ese dominio con un registro. Bueno, aquí tengo la función y voy a decir, el dominio de esta función es el conjunto de los números reales distintos de 3. Bueno, esta que está aquí, esto que acabo de decir ahorita en español y que está aquí escrito, ya es un objeto, es un registro. Aquí abajo se hace la descripción. Es la representación semiótica 1, es la primera en el registro 1 del objeto 1. 5 minutos, el objeto profesor. 1. Faltan 5 minutos, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, muchas gracias. Entonces, esto que está aquí escrito es la primera representación. Está escrito en el registro 1 del lenguaje natural del objeto 1. Y este objeto, así como está escrito, conjunto de los números reales distintos de 3, tiene una representación. Los profesores la entendemos o la deberíamos entender, pero los alumnos generan un objeto, o sea, de esto que está aquí escrito, conjunto de números reales distintos de 3, ellos elaboran una idea que es el objeto 2. Si ese objeto 1 se entiende que es el mismo, que es equivalente, el objeto 2 es equivalente al objeto 1, bueno, pues pasaría a otra representación semiótica, que sería esta. Ahora estoy trabajando una segunda representación en un segundo registro, que es el registro de notación algebraica. A su vez, esta representación me genera un significado 3, y ese significado 3, lo que yo quisiera es que se viera la equivalencia con el significado 2 y a su vez con el significado 1, y generar una cadena de objetos equivalentes. Este tipo de transformaciones, a este tipo de transformaciones se les llama transformaciones de conversión. Son transformaciones desde el punto de vista cognitivo mucho más complicadas para un alumno que las representaciones en el mismo registro. Aquí estoy utilizando un registro algebraico. Aquí utilizo nuevamente un registro algebraico. En esta siguiente lámina ya ocupo notación de conjunto, ya brinqué de registro. Estos cambios, estas transformaciones son complicadas desde el punto de vista cognitivo para los alumnos. Son más complicadas que este es otro registro en notación de intervalo del mismo objeto. 3 minutos, profesor. ¿Perdón? 3 minutos, por favor. Sí, muchísimas gracias. Y aquí está un registro geométrico del mismo objeto. ¿Cuál objeto? Pues el dominio de la función que presentamos hasta acá arriba. Son diferentes registros. Hago el análisis semiótico, lo voy a decir de una manera muy relajada, por si me trabo en alguno. Entonces hago un análisis. Aquí hay un resumen de todos los registros, de todas las transformaciones que fui haciendo con el mismo objeto. En clase las hacemos muy rápido. Y rapidísimamente aquí, les presento una transformación que se le llama tratamiento. Por ejemplo,
para pasar del objeto que tengo aquí señalado con 1 al objeto que tengo pasado en 2, estoy trabajando en el mismo registro, a esto se le llama tratamiento, y para pasar de un objeto al otro, lo que se lo que se tiene que tener es información. Entonces, es una forma más sencilla, es como cuando uno hace los desarrollos algebraicos. Muy bien, las conclusiones, quisiera dejar de compartir, dejo de compartir. Concretamente las conclusiones de este tipo de análisis, ya trabajando en el aula, serían: los objetos matemáticos tienen que representarse en diferentes registros. Los objetos matemáticos son multiformes. Cada, eh, cada, cada objeto, cada representación nos habla de algo acerca del objeto. Una función continua la puedo representar en 3, 4 registros y cada una me va a hablar de alguna cierta característica que tiene el objeto matemático función continua. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, profesor. Agradecemos mucho su participación. Les recordamos, por favor, que le pedimos que permanezca en la mesa hasta el final de la sesión para la discusión. Le agradezco también a los dos ponentes que han pasado porque están respetando muy bien el tiempo. Y pues vamos a continuar con nuestro programa. En este momento va a presentar el profesor Ulises Mendoza Valdés de la UAM Coajimalpa la ponencia titulada Reflexiones para incorporar elementos del análisis fenomenológico interpretativo AFI en las metodologías participantes. Gracias, profesor. Le cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias a todas y todos. Voy a permitirme compartir mi pantalla para iniciar la presentación de esta ponencia que les traigo a continuación. Justamente, pues bueno, ya dijeron el título. Se llama... Lo que trato de explicarles en esta ponencia breve, sobre todo surgida a través de mis experiencias como investigador y además también como docente de cuestiones que tienen que ver con metodologías de la investigación, principalmente cualitativas y participativas, es hacer una reflexión de cómo podemos incorporar unos principios o fundamentos de una metodología en otra. En este caso, de dos que he utilizado con mayor frecuencia y que también pues sugiero mucho en mis clases, que es el análisis interpretativo, perdón, el análisis fenomenológico interpretativo AFI y las metodologías participativas. Bueno, yo soy maestro en diseño, información y comunicación. Justamente mi formación ha sido más en el terreno de las ciencias sociales, en el terreno más interdisciplinario, más hacia el diseño de la comunicación, hacia las comunicaciones y sobre todo todo lo que tiene que ver con la interdisciplina de esta. Y bueno, pues muchísimas gracias al Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco por este espacio que nos abre en este segundo coloquio de proceso de enseñanza, aprendizaje e investigación en las ciencias sociales y humanidades. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla o de esta plática que les voy a ofrecer? Justamente el que pensemos cómo podemos incorporar otras metodologías o otros principios metodológicos en otras metodologías, porque bueno, aunque suena pues redundante o un poquito complicado, creo que uno de los principios que a lo mejor voy a defender en esta plática, en esta charla, es justamente cómo a través de otros principios se pueden fundamentar y crear situaciones que pues de alguna manera ayuden a otras metodologías para que sea un análisis más profundo y que se lleven a cabo investigaciones mucho más analíticas. En este sentido, pues el objetivo principal de esta charla es cómo incorporar en específico elementos de la AFI, que ya les iré explicando qué es, cuáles son sus características a lo largo de esta charla, a los trabajos de corte participativo, principalmente
aquellas investigaciones que se hacen de corte cualitativo y en las cuales las personas, las comunidades, los grupos son quienes son protagonistas de las investigaciones que se hacen a partir de lo que pues tiene de curiosidad una alumna, un alumne acerca de situaciones que le preocupan a la propia comunidad. Para ello, pues quisiera empezar diciendo cuál es el punto de partida en específico desde mi punto de vista, pero también en un mundo, en una situación generalizada acerca de las cuestiones participativas. Para ello, justamente quisiera primero definir qué es participación y qué es diálogo, que creo que es fundamental para que entendamos primero qué son las metodologías participativas y después saber qué es el análisis fenomenológico interpretativo. De la AFI, y bueno, primero quisiera hacer el hincapié de decir qué no es la participación. Y bueno, aquí me quiero basar un poquito en las teorías y aportes que muchos autores, en especial, por ejemplo, en el terreno de la comunicación social y en el terreno de la antropología y de la sociología, pues han destacado. Por ejemplo, yo destaco lo que dice Deschler y Schock respecto a la pseudo participación y la participación genuina, que justamente ellos hacen esta distinción nacido desde su pensamiento de la comunicación participativa o en inglés participatory communication, donde justamente ellos dicen que la pseudo participación es aquella que se enfoca a la domesticación y al asistencialismo, lo cual quiere decir que justamente se busca que mediante la cooperación de las personas, mediante la cooperación de lo que hace una comunidad o un grupo, pues que está propiamente alejado en cuestión territorial o en cuestión, pues, simbólico de otro grupo, pues hace para tener algo a cambio. En este sentido, pues podemos encontrar algunos ejemplos como esta idea de que cuando alguien quiere conseguir, no sé, por ejemplo, votos para ser alcalde o para obtener ciertas jerarquías dentro de ese grupo, dentro de ciertas comunidades, pues justamente lo que va es a pedirles su apoyo a cambio de votos para que gane. Entonces justamente ya les pide sus votos, pero a cambio de que él diga, pues ustedes van a participar en esta cuestión de elegibilidad de esta jerarquía que les va a representar. Pero lo que dicen Deschler y Schock es que justamente esa es una pseudo participación, porque lo que busca es apaciguar a la gente. Lo único que se dedica es justamente a ser parte de un proceso que ya está hecho. Es decir, se construye a partir de una idea vertical. Cuando digo vertical es que alguien más lo ideó, construyó una planificación, creó una estrategia de cualquier índole y con ello fue a la comunidad a ofrecer esto y entonces la comunidad solamente hace cierta parte, no se involucra en todo el proceso. Y entonces, por ejemplo, eso es la pseudoparticipación. Contrario a esto, justamente Deschler y Schock dicen que una participación genuina es aquella donde la gente sí se involucra en todo el tiempo, ¿no? Desde el inicio de una estrategia hasta el final. Ahorita vamos a retomar un poquito esto que les estoy comentando para decir que sí es participación. Por otra parte, el grupo URD de Francia hace una distinción muy importante sobre lo que no es participación y ellos hacen toda una tipología, pues que por motivos de tiempo, pues no voy a explicar en concreto o digamos de manera muy puntual, pero sí voy a hacer hincapié en la cúspide de la pirámide que ellos plasman en sus documentos, generalmente en sus manuales, donde ellos dicen que existe una participación pasiva, la cual justamente significa que se hacen cosas para una comunidad, pero pues la gente participa poco. Por ejemplo, cuando les ofrecen dinero a cambio de realizar ciertas tareas, por ejemplo, cuando hay
cierto grupo que va y les ofrece, por ejemplo, becas a cambio de que barran la calle en pro de la contaminación de la colonia, en pro de que se disminuya la contaminación de la colonia, entre otras situaciones. Eso es una especie de participación pasiva. Entonces, Grupo URD se dedica justamente a este tipo de cuestiones sobre distinciones de participación. Algo que justamente sí es la participación y que me gusta muchísimo destacar en las presentaciones y en este en específico es la de Dino Villegas, esta definición de Dino Villegas que él principalmente es un académico en el terreno de la comunicación para el cambio social, el cual nos dice que la participación es un proceso de coconstrucción de visiones creadoras de futuro. Cuando hablamos de proceso de coconstrucción, quiere decir hacer con la otra persona. Es decir, la persona que está investigando, que está construyendo un proyecto participativo, la persona que quiere hacer parte a una comunidad, va con la comunidad, establece ciertas negociaciones, ciertas cuestiones y algo muy importante que ahorita les voy a explicar justamente para que entre todas las personas se cree una estrategia o una idea para generar participación. Y entonces eso es lo que nos dice Dino Villegas. De aquí parte la idea de que justamente cuando se está co-creando, se está generando una cuestión de sinergia entre la persona que investiga, entre el grupo que se quiere, entre comillas, investigar, que aquí ya más bien sería investigar entre todas las personas, se necesita algo fundamentalísimo, que es el diálogo, ¿no? Y a mí me gusta destacar el concepto que nos dice Paulo Freire acerca del diálogo verdadero, el cual justamente se basa en la solidaridad y en el pensamiento que percibe a la realidad como un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que para Freire el diálogo verdadero implica no solamente intercambiar ideas, no solamente comunicarse verbalmente o cara a cara o a distancia con esto del COVID, por ejemplo, sino implica el entendimiento, implica el estar en los zapatos de las otras personas, el conocer sus problemáticas, el conocer sus perspectivas, el conocer sus ideas, para saber cómo se puede generar un impacto en las problemáticas pues vecinales, comunales o que preocupan a una comunidad de cierto estatus, ¿no? Y justamente esos dos principios son fundamentales para el ejercicio de las metodologías participativas, pero para ello también es importante que conozcamos qué son las metodologías participativas, ¿no? Y bueno, para todas aquellas personas que todavía no los conocen, no conocen las metodologías participativas, pues me permitiré explicarles brevemente a qué nos referimos. Pues justamente son aquellas que buscan la construcción de una sociedad más democrática mediante la acción y la reflexión constante. Esto quiere decir que mediante el ejercicio de ciertos pasos, de ciertos métodos, se busca generar que los problemas que tiene una comunidad, que las situaciones que le generan malestar a ciertas personas, disminuyan en la medida de lo posible a partir, sí, de la autogestión, pero también a partir de la creación conjunta. La diferencia entre cualquier otra metodología horizontal y las metodologías participativas es que con las metodologías participativas se crea a partir de los problemas que le interesan a la gente, de las necesidades que tiene la gente, de los intereses que tiene la gente, ¿vale? Existen diversos paradigmas y enfoques, por ejemplo, bueno, depende aquí de la literatura que se consulte, pero por ejemplo, uno de los más consultables, uno de los que más destacan es la IAP, que es la investigación acción participativa, en el cual pues justamente parte de las preguntas de las comunidades, ¿no? Es, por ejemplo, ¿por qué escasea el agua? ¿Por qué no nos alcanza? ¿Cómo le puedo hacer para que disminuya la contaminación en mi colonia? Ese tipo de preguntas pueden ser también hasta también las preguntas más simbólicas, como por ejemplo, porque, ¿cómo puedo hacer para que la delincuencia disminuya aquí en mi comunidad? ¿Cómo puedo hacer para la gente sea más educada o no? Etcétera. Todo ese tipo de situaciones que parten de las comunidades, ¿no?
Por otra parte, les decía que al principio de mi presentación, que mi formación es más desde los estudios de la comunicación. Y entonces aquí partimos de algunos paradigmas como la comunicación participativa, que es otra de las teorías o enfoques que han dejado también verse como que se han permitido más bien tener este nicho de investigación participativa, en el cual justamente se crean procesos de comunicación autogestivos, construidos desde lo horizontal, privilegiando saberes desde de la comunidad. La diferencia es que con la comunicación participativa se busca que en la comunidad se creen mensajes, es decir, pues por diversas fuentes, comunicación interpersonal, radio, etcétera, para generar soluciones a las problemáticas que se les aquejan a esa comunidad. ¿Cuáles son los métodos participativos? Principalmente, bueno, aquí yo diría depende de la literatura que se consulte. La verdad es que pues son muchísimos y aquí yo les invitaría a todo nuestro público que nos está viendo a que pues le den una ojeada o más bien que naveguen por la página web de la caja de herramientas comunitarias de la Universidad de Kansas, donde van a encontrar diversas herramientas y métodos que son participativos para quienes estén dispuestas a hacer investigación participativa. Dos de ellos, que son los más destacables y más utilizados, son las sesiones de escucha o foros públicos, los cuales son grupos reducidos y en los cuales se dedica a la detección de necesidades comunales. Es decir, qué le preocupa a la gente de la comunidad, cuáles son sus preguntas, qué quiere solucionar. Y por otra parte también están las dinámicas de grupos, que justamente pues varios de nosotros que somos colegas ya habremos de conocer, que son métodos didácticos para generar empatía, comunicación y sobre todo también distensión en el grupo, para que también haya un conocimiento y un proceso mucho más humanístico, mucho más tejido desde lo horizontal y conocimiento desde las propias comunidades de las problemáticas. Entonces, justamente estos son los dos métodos y a grandes rasgos esto es lo que lo que les quería presentar acerca de las metodologías participativas. Ahora, quiero explicarles justamente otra metodología que si bien he utilizado, también es muy importante. 5 minutos, profesor. Muchísimas gracias. En el terreno de los estudios sociales, que es el AFI o análisis fenomenológico interpretativo. Y bueno, ¿de qué se trata? Justamente el análisis fenomenológico interpretativo trata de aquellas, es una metodología que busca investigar cómo los individuos dan sentido a sus experiencias. Y bueno, se basa en 3 principios fundamentales, que es la fenomenología, que distingue aquello que es único y aquello que, de cómo los individuos perciben su realidad, la hermenéutica, que se refiere a la interpretación de las expresiones, es decir, por ejemplo, a qué se refieren, por ejemplo, con el delicioso, ¿no? Cuando quieren hacer hincapié en las relaciones sexuales, por ejemplo, y la ideografía, que se refiere a la exploración caso por caso. Ahorita vamos a explicar con mayor oportunidad esto. Los métodos que se recomiendan en esta metodología son las entrevistas semiestructuradas, porque son conversaciones de preguntas abiertas en los que se consideran de 3 a 6 personas principalmente y tienen el objetivo de indagar justamente cómo las personas tienen sentido acerca de sus realidades. También Kevitz y algunos otros autores hacen el AFI cuando quieren justamente plantear investigaciones pues un poco más individuales y bueno, este es el proceso a grandes rasgos. Obviamente se tiene que transcribir la entrevista cuando es grabada, comentar de manera amplia cuáles son aquellas cuestiones que nos llamaron la atención, agrupar los temas, identificarlos y crear una tabla maestra como esta que les voy a enseñar. Aquí vemos un tema, el nombre de los participantes, que es esta J y la K, y algunas frases que llaman la atención, por ejemplo, de las entrevistas. ¿Cuáles han sido mis experiencias utilizando estas metodologías?
pues básicamente, muy rápidamente redondeo que yo hice una estrategia participativa para, digamos, fundamentar todos aquellos mitos y creencias sobre el embarazo en la adolescencia en una comunidad estudiantil en Santa Fe, en la Ciudad de México. Y bueno, varios de los resultados justamente yendo a la comunidad. 3 minutos, profesor. Muchas gracias. Surgieron justamente porque habría que pulir todas estas ideas que justamente tenían que eran erróneas respecto al embarazo. Y bueno, hicimos 2 ejercicios que justamente fueron las sesiones de escucha y las dinámicas de grupo, donde básicamente los resultados nos indicaron que había pues necesitábamos mayor tiempo para dedicarle a cómo expresaban esas emociones los adolescentes acerca de las expresiones que sentían ellos. Y bueno, la AFI la utilicé justamente para saber qué significados del placer y masculinidad tenían jóvenes gays en la Ciudad de México. Y bueno, la reflexión final, ya para ir redondeando, ya me queda poquito tiempo, sería que justamente a partir de mis experiencias, de lo que vi que le faltaba unas investigaciones con otras, justamente me dieron pie a pensar que los atributos que les mencioné de la AFI pueden ser incorporados en las metodologías participativas, como el que consideremos las emociones para cuando justamente queremos hacer todo este recopilación de necesidades e intereses en las metodologías participativas, reconocer que hay una significación del mundo respecto a las problemáticas que tienen las personas en las comunidades, y es necesario que analicemos caso por caso cuando queremos hacer investigaciones participativas, porque justamente si tenemos el tiempo, nos permitirá generar mayor empatía con las personas que están haciendo una estrategia o una investigación. Por último, les recomiendo estos libros, que bueno, ya no me dio tiempo de pasarlos, pero si quieren, ya después se los paso con mayor detenimiento. Les dejo mis referencias y pues les agradezco muchísimo la atención. Gracias por la invitación y yo dejo de compartir. Desde luego espero sus preguntas, sus respuestas y comentarios. Y pues nada, yo encantado. Muchísimas gracias.